regreso al paraíso. ¿Por qué? ¿Qué dice? El infierno es un estado mental. El infierno es un estado mental y de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Muchos puntos, muchas culpas pueden estar disfrazadas de buenas intenciones. Todas esas frases como todo lo que yo me sacrifico por ti. De decir, no, yo soy una persona muy buena, me sacrifico un montón por los demás. El camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones y el infierno es un estado mental. Todas esas buenas intenciones se van a convertir en resentimiento. Si actuamos desde la culpa, todas esas buenas intenciones se van a convertir en resentimiento. Eso, por favor, así tatúenlo en su mente. Porque sucede, somos personas resentidas, profundamente resentidas. Estamos resentidos por cosas que nos sucedieron en el kinder. Estamos resentidos por cosas que nos sucedieron en la primaria, por cosas que nos sucedieron hace 20 años, por cosas que nos sucedieron. Y yo sé que ahorita es muy fácil voltear a ver a alguien y decir, sí, Perenganito, a ti te pasa. Pero tomen en cuenta que nos pasa a todos. O sea, por ejemplo, ahorita me viene a la mente historias que tú me has contado de episodios en el kinder. ¿Hasta ya ves? Entonces, no, yo no dije que yo no. ¿Cuántos años tenemos ahorita? Y hace cuánto cursamos kinder. Pues son al menos 15 años, al menos 20 años. Estamos guardando resentimiento por algo que sucedió hace 20 años. Y todos tenemos una historia. O sea, yo también podría ahorita contarles la historia de la vez en la que me quitaron mi Barbie cuando estaba en el kinder. Y todavía me acuerdo. Es como de, ¿cómo es posible que...? Pero eso, así, ya ni juegas con Barbies, ya que... Bueno, pues, me acuerdo, ¿no? ¿Qué es la otra frase? La otra frase que es muy importante. El refrán, yo perdono, pero jamás olvido. ¿Y eso por qué es importante? Porque continuamente traemos todo ese drama del pasado al momento presente. Y lo traemos, y lo traemos, y lo traemos, y lo traemos. Y no lo dejamos desaparecer ni por un momento. ¿Y cuál es el problema de eso? Que vuelves a vivir. Se ha demostrado que para el cerebro no existe una diferencia entre recordar y vivir. Exacto. Cada vez que nosotros recordamos, ese refrán de abuelito de recordar es volver a vivir, es completamente cierto, es científicamente cierto. Cada vez que recordamos, el cerebro actúa como si lo estuviéramos viviendo de nuevo. ¿Y qué dice Carl Jung además? Para el inconsciente no hay temporalidad. El inconsciente es atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Que para el inconsciente no existe eso de hace 20 años, no existe eso pasó ayer. En el momento en el que el inconsciente, la atención se va a un recuerdo de la infancia, es como si lo estuvieras volviendo a vivir. Entonces, esta frase de yo perdono pero jamás olvido, en realidad es un error. No existe tal cosa. Si tú realmente, el perdón tiene que convertirse en entender que no hay nada que perdonar. Esa es una de las frases más maravillosas de la conferencia. Entender que no hay nada a perdonar. Y lo dice él desde una perspectiva de bioneuroemoción, pero lo vimos cuando hablábamos de cómo Siddhartha Gautama se ilumina para convertirse en Buda. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos del Buda Shakyamuni, que uno de sus discípulos, cuando él ya está iluminador, están caminando por un campo de batalla y hay muchos cuerpos muertos? Y uno de sus discípulos le pregunta, maestro, ¿cómo vamos a lograr limpiar todo el karma de todas estas personas muertas, de todas estas guerras? Y están caminando entre un campo de cadáveres. Y contesta el Buda Shakyamuni, en realidad no hay karma a perdonar, ni hay karma a limpiar. Y es una frase muy críptica, es una frase que puede darnos para días y días y días y días de análisis.
Pero una de las cosas más importantes es entender que no podemos establecer un juicio, no podemos decir que algo es bueno y que algo es malo. No tenemos la capacidad para enjuiciar. La idea del juicio final, tienen que acabarse los juicios. Tenemos que trascender la idea de enjuiciar y tenemos que darnos cuenta que no tenemos la capacidad para establecer una sentencia sobre otra persona. El interser de Thich Nhat Hanh otra vez. Si no podemos establecer una sentencia sobre otra persona, tampoco tenemos nada a perdonar sobre otra persona. Estamos llegando al mismo punto que habíamos llegado con otros maestros, pero desde otra perspectiva. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Porque esto es lo más importante. Porque nos podemos perder en, ¿y si es un arquetipo? ¿Y si es un constructo social? ¿Y si es un mecanismo? ¿Y si actúo como víctima? Y todo eso es importante. Pero lo más importante es, ¿y qué hago con eso? Ya sé que me siento culpable. Ya sé que actúo en culpa. Ya sé que los demás actúan en culpa y que socialmente lo utilizamos para manipularnos unos a otros. Ok, eso ya me quedó claro. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con eso? Este es el punto más importante, el punto de trascender la culpa. ¿Cómo trasciendo la culpa? Deteniendo los juicios. Deteniendo los juicios buenos. Esto es bueno, esto es malo. Esto está bien, esto está mal. Debo de actuar así, porque si no soy mala. Eso fue un juicio. Y si logro detener los juicios, entro en la idea del juicio final. Y puedo regresar al paraíso. Y puedo liberarme de mi rencor porque no hay nada a perdonar. ¿Se entiende esta parte? Es lo más importante. O sea, a mí me ayuda a pensarlo más bien como incapacidad de perdonar o de hacer juicios. O sea, simplemente no puedes, o sea, no es factible, digamos así. O sea, como que es más al grano, porque si no, como que se confunde luego en, es que no puedes como por mandato moral o algo así, pero no es que, o sea, es incapacidad. Ahí es donde entraría, por ejemplo, lo que decíamos de uno de los antídotos es el sentido común. Si tuviéramos sentido común, nos daríamos cuenta que no tenemos la facultad para hacerlo. O sea, cuando me refiero a facultad, es que no estamos facultados en ningún sentido para hacerlo. No sabemos todos los factores que rodean a una circunstancia. Nada más conocemos los factores que nos atañen a nosotros, pero no conocemos los factores de los demás. Y el ejemplo que pone ahí es el ejemplo de la cabaña, donde se le pregunta al protagonista si se puede o no se puede establecer un juicio sobre su padre por haber sido un mal padre. ¿Y cuál es la conclusión? No, dice que no. Que no se puede establecer un juicio. ¿Por qué no podemos establecer un juicio? Porque no tenemos todos los factores, todos los detalles. Pero eso nos pasa con todo. Con todo. Y ahora tratamos de regresarlo a la vida cotidiana. ¿Cómo actuamos normalmente? Si alguien no pertenece a nuestra clase social, por ejemplo, si está en una clase social abajo, inmediatamente es un naco. Eso es un juicio. Si una persona maneja un pecero, ¿qué tal? Dios nos libre de ese tipo. Ajá, ya hay un juicio. No, pues me está preguntando qué diría pues, Es que es interesante irlo planteando a ejemplos concretos. Si se te cierra un taxista en el tráfico, ¿qué piensas? Es una que no tiene educación. Exacto. ¿Y esos cuántos juicios fueron ahí? Es un naco que no tiene educación. Ya, o sea, esa oración ya es una oración muy pesada. Ya y ya tiene varios juicios. O por ejemplo, ¿cuál es nuestra idea, por lo general, de un político? ¿Cuál es nuestra idea de Trump? ¿Cuál es nuestra idea de Peña Nieto? Malditos raperos. El presidente más El presidente más pendejo pendejo de la historia. de la historia, malditos rateros, Racista. clasistas, racistas, bla 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 bla. Y ya hay una serie de juicios. Entonces, una de las cosas que también se me hace muy interesante es que Enrique Corbera aclara
que él diario trabaja con su culpa. Diario trabaja con su culpa. Entonces, una de las cosas que quiero que, como un poco para darnos ánimo, en un cierto sentido, es hasta las personas más capacitadas en el tema aún experimentan culpa. Porque es algo que está introyectado, es algo que traemos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, es algo que traemos. Y a veces es muy difícil darle un fin. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos estar atentos a nosotros, no a los demás, atentos a nosotros. Y preguntarnos, ¿por qué voy a hacer tal cosa? ¿Por qué voy a lavar los trastes? ¿Por qué voy a... si piden un voluntario, ¿por qué levanté la mano? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque me nace hacerlo? ¿O lo estoy haciendo porque considero que sería lo bueno? Lo que se espera de mí. Tenemos que realmente hacer la pausa, acción por acción, estar pendientes. Y siempre que nos estamos empezando a sentir mal o que ya nos estamos sintiendo incómodos, preguntarnos, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué me estoy sintiendo incómoda en este escenario? ¿Por qué ahorita ya me enojé? ¿Por qué ahorita me parece chistoso? Lo que dice en la conferencia, algunos de ustedes se están riendo. Y se están riendo porque... Yo estoy diciendo lo que ustedes están viendo. Porque es una programación. Y algunos de ustedes ya se enojaron. ¿Y ya se enojaron por qué? Porque es una programación. Tus respuestas son una programación. Y además lo planteamos allá. Si estamos atentos, podemos descubrir más cosas sobre nosotros. Porque todo lo que vemos afuera no es más que un reflejo de lo que nos habita internamente. Toda la virtud que vemos en otra persona no la vemos porque exista realmente únicamente en la otra persona. La vemos porque es un reflejo de nuestra virtud, de lo que nos habita a nosotros. Pero lo mismo al revés, todos los defectos que vemos en otra persona no son más que un reflejo de los defectos que tenemos nosotros. Y es el material con el que tenemos que trabajar. De hecho, Enrique Corbera lo plantea casi como: alégrate en el momento en el que descubras que algo te choca de alguien, porque es una mina de información para ti. En el momento en el que algo te saque de quicio, alégrate porque acabas de encontrar un montón de espacio nuevo para trabajar en ti. ¿Y cuál es uno de los ejemplos que ponía? Me parece, no sé si es en esta conferencia o en la otra, pero les había contado del ejemplo de que va una hermana a quejarse de que son dos hermanas y los papás... ¿Sí está en esa conferencia? Sí. ¿Sí? Esa no fue, no es cierto. No. Bueno, yo ya se los había contado. Sí, Yo ya les había puesto el ejemplo, pero si no, de todas formas está en el otro video que después les paso. La idea es que una hermana está muy resentida con la otra hermana porque los papás están en un asilo y la única que los va a visitar es ella, y la otra no va. Y va y se queja y le dice: es que estoy muy enojada porque mi hermana no visita a mis papás. Y le dice: bueno, pero en realidad, ¿cuál es el problema? Si a ti te naciera visitar a tus papás, si visitaras a tus papás desde amor, ejecutaras tu acción desde un punto de amor, no tendrías un problema con que tu hermana no va. Lo que te molesta es que en el fondo tú no quieres ir. Y lo que estás viendo en ella, ese defecto, creo que dice que es egoísta, arrogante, hipócrita. Lo que dice es que la hermana es egoísta y que es hipócrita, y en realidad lo que ella está sintiendo es esa hipocresía. Sí, no, al revés, que la hermana es egoísta. Ajá, y la hermana se piensa en sí misma, pero en realidad le está reflejando un punto de hipocresía. Un punto de hipocresía personal, sí, gracias. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que vemos en los demás que nos molestan, como en este caso decir: mi hermana es egoísta, ¿por qué no visita a mis papás? Es en realidad, bueno, ya te molestaste, ya te sientes incómoda, felicidades, acabas de encontrar un espacio a trabajar en ti, una incoherencia a trabajar en ti. Entonces, en el siguiente video que vamos a ver, me parece que se llama Tu cuerpo habla,
es justo cómo pasamos de sentir culpa a realizar una acción que no queremos realizar, y cuando esta acción que no queremos realizar choca con una acción que sí queremos realizar, aparece una incongruencia o una disonancia física. Y entre más grande se hace esa incoherencia, más fuerte la representación corporal de esa incongruencia. Y es ahí donde aparece la bioneuroemoción. La bioneuroemoción se va a encargar de estudiar ese tipo de incongruencias que nos habitan. Y hay incongruencias chiquitas que provocan síntomas chiquitos, y hay cosas enormes que provocan síntomas y enfermedades enormes. Entonces, cada vez que nos enfermamos, cada vez que nos sentimos mal físicamente, o que nos cortamos, o que tenemos un accidente, porque los accidentes también entran, desde me torcí el tobillo o me di un sentón, hasta me accidenté en un carro, o se volcó el tren en el que yo iba, algo enorme. Desde algo chiquitito hasta algo enorme, desde me corté con un papel, un dedo, que es algo muy chiquito, incómodo, pero chiquito, a estaba yo en un edificio que en el temblor se derrumbó. Cualquier cosa que nos pase va a tener que ver con una incongruencia entre nuestra programación, los comandos que tenemos que seguir, que nacen de aquí, nacen de la culpa, y lo que de verdad queremos hacer. Nuestros impulsos naturales o nuestras misiones que ya tendríamos que tener claras. De la incongruencia va a nacer ese problema físico. Y dice Enrique Corbera, los problemas de este tipo se pueden manifestar de la noche a la mañana. Un problema de ese tipo puede aparecer a la velocidad de la luz en tu cuerpo, dependiendo de qué tan profundo tu conflicto, así de profunda o de fuerte va a ser la manifestación física. Pero lo importante es entender que esa incongruencia está naciendo de nuestra programación, que mayoritariamente responde a la sensación de culpa. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Queda clara la idea general de por qué es importante que estemos revisando la culpa? ¿Sí? Sí, pero eso porque es el reflejo y reflejo, o lo que yo le critico a otra persona es porque lo tengo yo esa, creo. ¿No? No estoy de acuerdo. Porque puedes darnos como una situación específica. Lo que les decía en la clase pasada del tipo que se le pasa haciendo citálogo todo el tiempo y no trabaja, dije, pues yo no quiero hacer eso. O sea, simplemente se me hace una injusticia que todo el mundo estamos trabajando y él es el único que no está trabajando. Y sí, lo criticamos y le decimos que es un zángano, que es un holgazán y con justa razón, no porque lo quiera hacer yo o porque lo sea yo. ¿Y a ti te gusta trabajar? Sí. En la forma en la que lo haces, te gusta trabajar. No estoy preguntando, la pregunta no es si el área en la que trabajas es de tu agrado. Pues no, porque estés ¿Hay algo más que te gustaría hacer durante ese tiempo? Durante el tiempo que le dedicas al trabajo. Tal vez no a esas horas específicas, pero el número de horas que dedicas al trabajo. No, nada más, pues a esa hora es la hora de trabajar, o es a la hora que dispongo para hacer mi trabajo, o porque me gusta hacer mi trabajo, ¿no? Una de las cosas que vamos a ver en el siguiente video, y que es una de las cosas más fuertes, es los mecanismos de defensa que tienen que ver con el ego. El ego es un mecanismo de defensa. Nuestros sistemas de defensa están ahí tal cual para eso, para defendernos. Entonces, lo primero que dice Enrique Corbera, lo primero que te va a contestar una persona cuando le preguntas si todo está bien, es que todo está bien. Claro, Si tú le preguntas, lo primero que le preguntas a una persona
enferma, así como de, bueno, ¿y qué te enfermó? La respuesta va a ser, nada. O la primera respuesta va a ser una mentira. La primera respuesta normalmente es una mentira que busca protegernos y evadirnos. Entonces, yo les había dicho en algún momento que yoga es una disciplina de autoobservación. Tenemos que observarnos continuamente qué es lo que estamos viendo en nosotros y tenemos que tratar de hacerlo en amor, nuevamente sin juicio. ¿Por qué nos preocupa de pronto decir algunas cosas? Otra vez la culpa. ¿Por qué nos preocupa decir algo? Porque me da miedo lo que puedan pensar los demás de mí. Entonces, ¿qué pasaría si yo admito que hay días en los que no me nace ir a trabajar? No estoy diciendo que mi trabajo no me guste. Sencillamente estoy diciendo que hay días en los que no quisiera ir a trabajar. Por ejemplo, a mí dar clases me encanta. A pesar de que dar clases me encanta, hay días en los que no quisiera trabajar. Porque estoy cansada, porque me está bajando, porque me dio gripa, porque me desvelé la noche anterior, porque bla, 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 bla. Dar clases me encanta. A pesar de eso, hay veces en las que no quisiera dar clases. ¿Por qué me da miedo decirlo? Porque van a pensar que soy una mala persona. Porque van a pensar que soy floja. Porque van a pensar que soy holgazana. ¿Y de dónde nace eso? De que me da miedo que me juzguen culpable. Entonces, ¿por qué no puedo admitirlo? Porque tengo culpa y miedo. Me da miedo el juicio de los demás. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para empezar a resolver este tipo de cosas es empezar a desnudarnos, metafóricamente. Desnudar nuestra psique y tratar de sentirnos, nuevamente es, no podemos juzgar a los demás, pero tal vez se me olvidó aclarar, y aún más fuerte, no nos podemos juzgar a nosotros. Tenemos que detener el juicio constante que nos hacemos a nosotros. Somos nuestro peor verdugo. Entonces, si yo ya estoy viendo algo que me incomoda, yo no soy adivina. O sea, yo no tengo una bolita de cristal o no puedo sacar aquí mi tarot para decir, oh, sí, aquí veo que en tal fecha tú te sentiste así, o en tal fecha él hizo bla, o puedo ver sus vidas pasadas, y como puedo ver sus vidas pasadas, te puedo decir que en su vida pasada él trabajó de minero por toda su vida y murió trabajando, y entonces en esta vida está experimentando otra cosa y tú en tu otra vida holgazamente toda la vida. O sea, no puedo decirles algo así, porque sería un invento de mi parte. Yo no puedo ver ese tipo de cosas. Pero habrá momentos en los que podamos como tener este punto de honestidad y decir, ya, lo que me molesta de ti es esto. ¿Y por qué me molesta de ti esto? Con toda honestidad. Es ahí donde tiene que venir el reflejo. Entre más fuerte nuestra negación, más fuerte los síntomas físicos que producen. Entonces, si no hubieran, bajo esta teoría de la neuroemoción, si no hubiera esa incongruencia, no aparecerían enfermedades, no aparecería colitis, no aparecería reacciones alérgicas severas, no aparecerían todo ese tipo de cosas. Si esas cosas están apareciendo, es porque hay una incongruencia. Y a veces nos cuesta trabajo admitirlo. A veces nos cuesta trabajo ser honestos por el juicio. Nos cuesta trabajo que nos enjuicien mal o que nos enjuiciemos a nosotros mismos mal.